Hola, hola, sí, buenos días, buenas tardes. Vamos a iniciar esta actividad. Les doy la bienvenida desde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Aquí estamos en la ciudad de Santa Fe. Vamos a dar, hemos organizado este conversatorio con participantes de la Competencia Internacional de Alfabetización Estadística entre nuestro Departamento de Matemáticas y el Proyecto Internacional de Alfabetización Estadística. Es un placer para nosotros tener esta instancia y esperamos que pueda resultar fructífera, que seguramente lo será para todos. Ahora los voy a dejar con la profe Liliana Tauber, que les va a hacer una breve introducción de la competencia estadística. Gracias, Sara. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, queremos agradecer tanto al Departamento de Matemática por organizar estos conversatorios, a Sara Escaglia, que es la directora, y a la Facultad de Humanidades y Ciencias por brindarnos el espacio desde hace varios años para sostener, digamos, la competencia. Antes de darle la palabra a nuestros colegas para que nos cuenten sus trabajos, que de hecho este es el segundo conversatorio, el martes fue el primero que expusieron profesores y estudiantes de secundaria con unos trabajos muy interesantes. También después vamos a colgar el video en YouTube. Pero entonces les decía, antes de darle la palabra a nuestros colegas para que muestren sus trabajos, voy a hacer una breve introducción para que aquellos que no sepan de qué se trata la competencia internacional de alfabetización estadística, contarles un poquito cómo, qué es, cómo surge, qué organismos apoyan esta competencia. Para empezar, como dijo Sara, esta competencia está en el marco de lo que llamamos el ISLP, que es el Proyecto Internacional de Alfabetización Estadística, por sus siglas en inglés. Este es un proyecto impulsado por algunas asociaciones internacionales, que es un proyecto colaborativo entre profesores, estudiantes e investigadores de todo el mundo que están interesados por fomentar la alfabetización estadística. En realidad, cuando surge este proyecto, surge con el objetivo de captar a los profesores, básicamente, ¿no? Pero captar a los profesores a través de sus estudiantes. ¿Por qué ese objetivo? Porque en realidad, a través de lo que es la investigación en educación estadística, desde hace años se observa que en todo el mundo los encargados de enseñar estadística en los distintos niveles educativos generalmente son los profes de matemática. Y hay se observa como una reticencia a enseñar estadística, especialmente en la educación secundaria y primaria. Entonces, el proyecto surge de esa forma, ¿no? Tratando de captar de que los profesores se interesen por la enseñanza de estadística a través de que sus alumnos participen en esta competencia. Como les decía, el proyecto, porque en realidad este proyecto no solo incluye la competencia de estadística, sino que también tiene otras competencias relacionadas, por ejemplo, con fomentar grupos colaborativos de profesores y de instituciones en el mundo. Entonces también dan premios bianuales a los mejores proyectos colaborativos. Y las asociaciones o los institutos que apoyan todo esto son la Asociación Internacional de Educación Estadística, que es lo que se llama la IACE, por sus siglas en inglés, y el ISI, que es el Instituto Internacional de Estadística, que nuclea justamente los estadísticos que se dedican a trabajar en los organismos oficiales de estadística. Em, Allí les he dejado el QR donde pueden ingresar al enlace a las competencias anteriores. La de este año está en proceso, así que todavía solamente había información de las normas y demás, todavía no hay nada colgado. Pero en las competencias previas están colgados los pósters que ganaron en cada categoría y los pueden descargar de ahí. La competencia, si bien los que ya participaron ya saben un poco de qué se trata, pero para los que no participaron y a lo mejor se animan para la próxima, consiste justamente
en una competición a través de póster que se hace todo de manera virtual. Em, donde participan estudiantes. De este año se incluyeron estudiantes de primaria desde 9 años en adelante hasta nivel superior, que pueden ser individuales o en grupos de estudiantes. Lo que se prioriza, se prefiere, digamos, desde el proyecto o se impulsa desde el proyecto es que los chicos trabajen en grupo porque lo que se busca es que haya un trabajo colaborativo. Y esos estudiantes tienen que estar dirigidos o apoyados por un profesor, que es el responsable, digamos, del grupo. Se promueve que trabajen tanto con datos originales como datos tomados de distintas fuentes y, por supuesto, se plantea un problema de estudio basado en esos datos y se haga algún tipo de análisis estadístico. Para poder llegar a la competencia internacional hay que pasar por una instancia nacional en cada país. Por eso esta competencia lleva 2 años en cada oportunidad. Un año se dedica a a la instancia nacional y el segundo año a la selección internacional. Las instancias de la competencia está basada en 4 categorías. Como les dije, este año empezaron los de primaria, y después hay 2 categorías para secundaria y para nivel superior con 18 años y más. Argentina participa desde el año 2009, que fue la primera competencia, digamos, que se institucionalizó. En realidad, el año anterior hubo una competencia previa que fue como una experiencia piloto, que participaron pocos países, pero en 2009 se hizo en Sudáfrica, fue la única vez que se hizo presencial. De hecho, los estudiantes que salieron seleccionados de cada país viajaron, tuvieron una hermosa experiencia, pero claro, hace falta mucho dinero para trasladar tanta gente, así que a partir del 2011 se empezó a hacer de manera virtual. Y Argentina, como verán, ha tenido un desempeño interesante a través de los años. Si bien hubo algunos años que no tuvimos participación, más que nada porque al principio se hacía con un lema. Entonces, por ejemplo, un año fue, ese año no tuvimos participantes, fue la historia de mi país, y había que trabajarlo a partir de la estadística, y ahí los profes es como que dijeron, este no es nuestro tema, y se bajaron los pocos que se habían interesado. Pero después todos los otros años hemos tenido, y desde que empezaron a participar los estudiantes universitarios, bueno, se nota donde hay más educación estadística en nuestro país, ¿no? Como verán, desde en el 2019, el 2021, 2023, han recibido segundo o primer puesto en esa categoría. Y este año estamos esperando los resultados, que se van a publicar recién entre el 5 y el 9 de octubre en el congreso que hace anualmente el Instituto Internacional de Estadística, que este año se hace en La Haya. Si bien el congreso es presencial, la difusión va a ser virtual, ¿no? La difusión de los resultados. Bien, y como estamos hablando de trabajos que son colaborativos, asociaciones que promueven esto, solamente para que ustedes conozcan, si no la conocen, en Latinoamérica tenemos esta red, que es una red de investigación en educación estadística, donde también se nuclean básicamente profesores e investigadores en el área, donde tratamos de hacer algunas instancias, como por ejemplo conversatorios, pero con temáticas específicas sobre formación de profesores, sobre Big Data, sobre trabajo con proyectos, etc. En la página de RELIE pueden encontrar los videos de los conversatorios anteriores. En este semestre tenemos programado 2. El próximo va a ser sobre formación de profesores. Y tenemos un grupo de Facebook donde publicamos las noticias, y si alguien quiere registrarse como miembro de la red, en el QR pueden ingresar directamente al formulario web, donde se pueden registrar de manera gratuita.
Y bueno, ya con esto termino, digamos, mi introducción y ahora solamente los invitamos a escuchar las voces de los participantes, tanto profes como estudiantes, y solamente para quienes no vayan a exponer, queremos que sepan más o menos algunas preguntas orientadoras que les propusimos a los grupos como para que vengan a contarnos aquí, ¿no? Bueno, para empezar, cómo eligieron el tema, si lo eligieron los estudiantes o si la sugirió el profe, qué aprendizaje se llevan de la experiencia, tanto los estudiantes como los profes, si el profe o la profe necesitó investigar en temas de estadística que a lo mejor no conocía, qué aprendizaje tuvo el profesor y antes de esta experiencia, si él o la profesora había enseñado estadística a sus estudiantes. Entonces, esas son las preguntas orientadoras, ¿no? Ustedes podían elegir después en qué centrarse. Así que, bueno, no sé, Sara, si hacemos un orden. ¿Quién empieza? Alejandra la dejamos para lo último. Eh, a pedido. Espera. Sí, quiero pedir un favor. Para los que aparecen en el Zoom con el nombre solamente, necesito que me manden un chat por el mismo sistema con el apellido. Por las dudas con el DNI si es que no están inscriptos. Yo digo por el tema del certificado, ¿no? Porque controlamos la asistencia por el Zoom. Entonces, si aparece el nombre solamente, no sabemos de qué persona se trata. Muchas gracias. Bien, quería contarles que una de las participantes que va a exponer, uno de los grupos está aquí presente y todos los demás están virtuales. Así que, bueno, no sé si hay alguien que quiera comenzar de los que están virtual, le cedemos la palabra. Si no, le decimos así. Si no, arranca Cintia acá. Ahí está Andrea. Bueno, dale, Andrea. Si quieren, Bienvenida. no tengo problema, Liliana. Como nadie se animaba, digo, bueno, Dale, dale, dale. Andrea y después Cintia y después seguimos. Te bueno, escuchamos si querés. Ahí está. ay, para que ahora se me minimizó esto y no sé cómo se hace. ¿Qué hice acá? No te preocupes. Ahí está. Comparto pantalla. Dale, dale. Estamos viendo tu pantalla, pero no vemos la presentación. Bien. Ahí, No, ahí sí. ahí sí. Bueno, Ahora ponela. Ahí está. Perfecto. bueno. Bueno, soy Andrea Lavalle de la Universidad Nacional del Comahue. Soy profesora de bioestadística en la carrera de saneamiento y licenciatura en saneamiento y protección ambiental. Participamos de la competencia con dos estudiantes de otra carrera en la que yo no estoy dando, pero son dos estudiantes de la carrera de licenciatura en ciencias geológicas. Lucía Gotuso, que está también acá presente y también me va a acompañar en en la exposición, y Rocío Solís, que está en clase, así que no se pudo sumar. El trabajo que presentaron las chicas es caracterización de nidos fosilizados hallados en el campus de la universidad. Esto es un conjunto de datos que, bueno, les va a contar bien Lucía, de un hallazgo que hubo dentro del campus de la universidad de huevos de una especie, obviamente, fósil, ¿no? Con los datos ellas trabajaron para hacer el póster y bueno, tuvieron una grata experiencia porque fueron seleccionadas como ganadoras de esta instancia. Lo que yo quería comentarles un poco es el recorrido que tienen ellas dentro de lo que es la educación estadística, ya que comenzamos a trabajar desde hace varios años juntas. Estamos en un proyecto de investigación, ellas participan como integrantes alumnas. El proyecto de investigación está dirigido por mí y se llama Métodos multivariados para estructuras de datos multivía. En este proyecto vemos temas de análisis multivariado clásico y avanzado, redes neuronales, lógica difusa, con aplicaciones de educación, ecología, agronomía, geología y bueno, abiertos a cualquier tipo de aplicación ya que trabajamos interdisciplinariamente.
Cuando comenzó el trabajo con Lucía y Rocío, hicimos un plan de formación. O sea, perdonen que me alejé un poco de las preguntas guías, pero quería contar la experiencia porque tal vez sea interesante para otros profes de universidad, para replicar el tipo de estructura que hacemos en la formación de estudiantes dentro de los proyectos de investigación. Hicimos una convocatoria en el año 2022 cuando los estudiantes de geología estaban cursando Matemática 2. El profesor de Matemática 2 es el codirector del proyecto, así que invitó al grupo de alumnos que estaban cursando en ese momento a hacer un trabajo de iniciación a la investigación, sin saber nada de estadística porque ellos cursan estadística después de Matemática 2. En ese trabajo tuvieron que hacer un análisis exploratorio sobre calidad de aguas de la cuenca Lácar-Guaum, que es la cuenca que está en San Martín de los Andes. Y bueno, una exploración muy sencilla, muy simple. Primero buscar qué son las variables, caracterizarlas un poquito con medidas conocidas como promedio, máximo y mínimo, sin entrar demasiado en estadística. Al año siguiente cursaron estadística, la materia dentro de la carrera de geología, y a la vez ahí ya los que quedaron trabajando con nosotros de ese grupo original que habíamos convocado fueron solamente Lucía y Rocío. Durante este mismo año hicieron un cursado sobre modelización un poco más avanzada de lo que es la carrera, la materia de grado, para completar la parte de modelización estadística, ¿no? Vieron regresión múltiple, modelos linealizables, regresión logística y análisis de la varianza, que son temas que no están habitualmente en las materias de grado. Luego hicimos un pequeño trabajito sobre cómo escribir un trabajo científico y presentaron resultados de ese trabajo sobre calidad de agua en dos jornadas que se hicieron en la Universidad del Comahue, una jornada sobre ambiente y una jornada de divulgación de la Facultad de Economía y Administración, que es donde se radica el proyecto de investigación. Al año siguiente, en el 2024, se incorporaron al proyecto de investigación y en el marco de ese proyecto hicieron un seminario sobre análisis multivariado, donde vieron las técnicas básicas, componentes principales, correspondencias, clúster, coordenadas. Y bueno, ahí fue que las convocamos para participar de esta competencia. La convocatoria fue, digamos, muy bien recibida. Siempre, la verdad que son dos estudiantes con mucha predisposición para seguir aprendiendo, no le hacen no les dan miedo los desafíos. Han presentado a congresos, han hecho publicaciones, así que están trabajando en forma óptima. Bueno, así que cuando les dijimos de la competencia, enseguida dijeron que sí y bueno, comenzaron a delinear el trabajo que iban a presentar. Bueno, todo esto fue durante el año 24. Ahora, en este año, están trabajando con una profesora que les dio la posibilidad de hacer mediciones para caracterización de microfósiles orgánicos marinos y sobre estas mediciones vamos a hacer un trabajo de análisis multivariado para presentar en alguno de los congresos, ya sea de geología o de estadística. Bien, eso es un poco el recorrido que hicimos con Lucía y Rocío. Eh, la verdad que como docente es muy gratificante. Nosotros siempre tratamos de incluir estudiantes en el proyecto de investigación. Hemos tenido estudiantes de licenciatura en saneamiento ambiental, de profesorado en matemática, de licenciatura en matemática también, que se incorporan, toman algunos cursos y bueno, después un poco o bien la carrera o bien que se terminan la carrera y se van a trabajar al medio, hace que la participación sea un poco corta. Pero siempre esas experiencias son muy gratificantes. Y la idea siempre es presentarles un plan de trabajo a corto plazo y después ver si las inquietudes siguen siendo las mismas, si quieren seguir trabajando y ahí les proponemos ya empezar a trabajar sobre conjuntos de datos, presentaciones en congresos, como para que se vayan formando también en lo que es la investigación. En particular,
cuando la carrera es una licenciatura, el perfil es más adecuado tal vez para la investigación, entonces es más probable que los chicos, los estudiantes se enganchen con este tipo de actividades. Bueno, le doy la palabra a Lucía. ¿Estás ahí, Lucía? Para que ella cuente un Sí, poco acá. cómo fue la experiencia. Bueno, primero, hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Lucia Gotuso, estoy cursando tercer año de geología acá en la Universidad del Comahue. Y bueno, venía como para dar un pantallazo de cómo fue todo este proceso con mi compañera Rocío. Estamos en el mismo año, bueno, ella ahora está en cuarto. eh, y cuando nos presentaron esta idea de participar de la competencia, lo que hicimos a primera instancia fue pensar, hacer una lista de todos los profesores que nos parecían copados y ver a qué se dedicaban. Y de ahí empezamos a ver qué temas tocaban ellos. Y el que más nos llamó la atención fueron nuestros profesores de cátedra de paleontología, que ahí está Doménica y Juan Porfiri. Los dos se dedican a la investigación, están en el museo de la universidad y cuando nos acercamos nos propusieron darnos esta base de datos, ya que en 2021, hace un par de años, habían hecho el rescate de estos 151 huevos de la especie Nanternites, que es la especie esa que ven en la pantalla, el dibujito. Es un ave del Cretácico. Y bueno, habían hecho todo el rescate durante la construcción de una de las facultades de nuestra universidad y durante el rescate armaron como un mapa con cuadrillas e iban marcando con coordenadas X y Y la ubicación de cada nido y características de estos huevos. Entonces terminamos estudiando cantidad de huevos por nido, posición del huevo, o sea, si estaba vertical o horizontal o algo en el medio, grado de fracturación, si estaban muy fracturados, si estaban bien conservados, y la zona de material faltante, porque algunos huevos, la tapita de arriba estaba perdida, entonces significaba que habían eclosionado. Ahí ya puedo pasar a la siguiente diapo. Ahí está. Y bueno, entonces ahí empezamos a ver cuánto sabíamos sobre esta ave, porque nosotras ya habíamos estudiado paleontología, la materia, pero es una materia en la que se estudia mucho, pero no se profundiza en vertebrados e invertebrados como está dividida la cátedra. Entonces tuvimos que ponernos a estudiar un poco sobre esta ave, la Enaternites, ya sea con papers o varias consultas con el profesor. También tuvimos videollamadas con un compañero nuestro, Darío, que ya es licenciado y hizo su tesis sobre este tema. Entonces teníamos un grupo de WhatsApp, cualquier cosa le mandábamos un mensaje, así que estuvo buena la experiencia por esa parte porque siempre hubo mucho apoyo por parte tanto de profesores como Andrea o Porfiri y de compañeros también. Y bueno, ya por el lado de la estadística, nosotras ya teníamos como un pantallazo de lo que queríamos hacer. Más que nada fue todo guiado por Andrea, pero nosotras sabemos porque ya hemos estudiado estadística aplicada a la geología, bioestadística y el seminario multivariado. Entonces solamente nos faltaba, por ejemplo, aprender bien a usar Infostat y las herramientas que queríamos usar que nos había propuesto Andrea. Por ejemplo, ahí en pantalla estamos viendo el mapita de la ubicación de todos los nidos, que ese fue como nuestro gran problema, porque queríamos digitalizarlo de alguna forma para subirlo a Infostat y poder hacer ese gráfico de dispersión que vemos en pantalla, los tres, pero no salía en digital, por muchas horas no lo pudimos hacer, tuvimos que juntarnos un miércoles, mi compañera imprimió la imagen, dibujó X, Y y me empezó con una regla, me iba diciendo, primer nido, 0,5, tanto. Y tuvimos que hacer huevo por huevo, marcando los 151 huevos marcados en una hoja, lo subimos a Excel, las coordenadas, y de ahí a Infostat. Eso fue como nuestro trabajo más pesado. Ahí sí, a la siguiente diapo. Y bueno, ahí empezamos a trabajar porque además de este proyecto, estábamos cursando 2 o 3 materias de 8 horas semanales. Ahí en las fotos son algunos viajes de campo que tuvimos que hacer por nuestra carrera que requiere bastante salidas. Además, bueno, de proyectos de la facultad, etcétera. Entonces, nosotras nos comprometimos a reunirnos virtualmente algunos días por semana o cuando se pueda, porque además los finales y los parciales eran bastante pesados, además de este impedimento por ahí de que vivimos bastante lejos entre nosotras. Rocío, mi amiga,
está Neuquén y yo vivo a 2 pueblos de distancia, son como 1 hora. Entonces tuvimos que organizarnos para siempre intentar hacerlo presencial, pero manejarnos también con la virtualidad y la distancia. Ahí sí, la siguiente diapo. Y este fue lo que más nos complicó. Con este creo que estuvimos 2 días intentando resolver cómo acomodábamos todo lo que queríamos poner en ese póster. Fueron 2 días de muchas horas de estar en videollamadas. Eh, a la izquierda vemos uno de los borradores, de los primeros borradores de lo que queríamos poner, pero no nos alcanzaba. Terminó estando como todo muy juntito. Estábamos viendo la paleta de colores, el diseño. Para colmo, yo no soy tanto del diseño. Rocío es la chica que tiene más gusto. Entonces a ella yo la dejé elegir los colorcitos y todo eso, pero yo por ahí decía, uy, está raro, entonces nos teníamos que poner de acuerdo. Y eso fue como la parte más difícil, me parece. Me acuerdo que a cada rato le enviábamos mensajes a Andrea tipo, ¿así está bien? Y ella nos decía, no, fíjense tal cosa. Entonces nos vimos fijando, nos teníamos que poner de acuerdo y creo que fue la parte más difícil. Y bueno, los resultados, bárbaro. Fue una muy linda experiencia. La verdad, con Rocío nos copamos un montón porque además era un tema muy interesante el que elegimos. Entonces era un tema que a las dos nos interesaba y disfrutábamos estar sentadas frente a la computadora viendo huevo por huevo, marcando las cosas, aunque suene raro. Y bueno, esto, todo lo que tuvieron en cuenta, lo de claridad de mensaje, recopilación de datos, análisis, gráficos y tablas, presentación, creatividad. Bueno, ustedes saben, tuvimos 4 evaluadores y esos fueron los puntajes que nos dieron, que están a lo último de la diapo, que fueron muy buenos, la verdad, estamos muy contentas. Y bueno, después terminamos presentando este proyecto, este trabajo que imprimimos ya. Es un vinilo que vamos a colgar primero en la Facultad de Estadística y luego en nuestra casita de geología. Geología no tiene una facultad, sino que tenemos como una casita sobre el cerro y ahí la vamos a colgar para que se pueda leer. Además de que este año lo voy a presentar en el Congreso Argentino de Estudiantes de Geología. Y bueno, fue una muy buena experiencia. Los dos estamos muy, muy, muy contentos. Ahí está. Muy bueno, gracias. Gracias Bueno, por muchas escuchar. gracias, un Muchas aplauso. gracias. Muchas gracias, muy interesante el trabajo, Lucía, Andrea y Rocío, aunque no esté. Habíamos pensado en este tiempo de exposición unos 5 minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta puntual y después al final vamos a hacer como una puesta en común entre todos. Pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna acotación, comentario, habilitamos el, el periodo de preguntas. Yo para empezar quiero agradecerles por el trabajo, realmente fue muy interesante. Uno sabe que por la zona de ustedes se trabaja mucho en estas cuestiones, pero no siempre nos llega esa información a los demás y realmente me pareció muy lindo. Y también una cosa que dijo Lucía y que yo quiero rescatar o resaltar, el tema de la recolección de datos, en este caso el problema de la digitalización y la carga, ¿no? Que eso es una cuestión que muchas veces cuando enseñamos estadística, enseñamos los conceptos. Los fundamentos y demás, pero ese es el problema base de la estadística, el obtener los datos y el cargar los datos, que me imagino que habrá sido un aprendizaje para ustedes, ¿no? Eh, Sí, no tuvimos sé que cómo resolvieron. deslineárnosla porque en geología estamos acostumbradas a siempre utilizar coordenadas. Distintos tipos de coordenadas, como pasar de una coordenada a otra. Y acá los nidos estaban tan cerca uno de los otros que no se podía ponerle una coordenada porque el GPS que se utiliza te marcaba el mismo. Entonces tuvimos que darle una vuelta y terminamos utilizando coordenadas XY, las comuncitas, y de ahí lo hicimos funcionar.
Sí, porque la primera idea era pasar esto a un mapa virtual, digamos, ¿no? Pero claro, lo que dice Lucía, las coordenadas eran tan parecidas que eran todos igual, parecía todo superpuesto. Así que no, lo tuvieron que hacer como un plano cartesiano, digamos. Claro, Sí. claro. Y otra Bueno, cosa que por ahí quería rescatar y que me parece que nos pasa a todos los que enseñamos estadística, los estudiantes, o sea, en las clases damos ejercicios con conjuntos de datos que sabemos lo que dan, pero la experiencia de enfrentarse con un conjunto de datos reales y tener que plantearse hipótesis y ver qué herramienta me va a servir para eh, responder a esta hipótesis o para dar respuesta a un investigador, creo que eso es lo más rico del trabajo, ¿no? Y lo que, por supuesto, es lo que más les cuesta a los estudiantes, a nosotros también como investigadores, porque hay cosas de la disciplina específica que no son de la estadística, que tal vez no las podemos responder. Y desde la estadística también a veces requiere, bueno, ponerse en el lugar del otro para ver qué es lo que está preguntando, qué es lo que necesita. Y toda esa traducción, digamos, es un tema complejo de enseñar. Y si no es así con práctica, con cosas, con datos reales, con grupos de investigación que pongan a disposición problemas, es bastante complicado. Así que esta instancia me parece que fue sumamente valiosa en ese sentido también. claro, sí, sí, me imagino, habrá sido un aprendizaje para todos. eh, Sí. y me parece un aprendizaje muy interesante. Y bueno, está bueno como para que lo sigan intentando y sabemos que es un trabajo adicional, pero bueno, creo que vale la pena, ¿no? Sí, seguro. Bien, bueno, les agradecemos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. A ver, no sé si en el chat hay algo. No, creo que... Ah, bueno, no, solamente felicitaciones y agradecimiento por compartir la experiencia. Em, bien, entonces si no hay ningún otro comentario, podemos pasar al segundo grupo. Cintia, le cedemos la palabra acá a Cintia Turbay. Eh, te doy el micrófono, la cámara te sigue y... Bueno, no me imaginé que iba a haber esta tecnología. Bueno, la Universidad del Comahue nos dejó con la vara excesivamente alta, les voy avisando, ¿no? Eh, vamos a, vamos a contar nuestra experiencia. Eh, sí, sí, tranqui, tranqui, ahí vamos. Pero mientras tanto les digo que no intervinen las preguntas y demás porque lo quería compartir acá. Hermoso lo que hicieron, la verdad que mi total admiración hacia el trabajo y dignas ganadoras del primer puesto, ¿sí? Ha sido un gusto escuchar esa presentación. Yo miro para allá porque, claro, acá ahí es como que veo la camarita, pero en verdad estoy acá. Bien, lo voy pasando. Bueno, genial, qué hermosa tecnología que tienen acá. Bueno, buenas tardes. Primero me voy a presentar. Mi nombre es Cintia Turbay. Trabajo en... ¿Voy pasando? Bien, ahí está. Listo. No, vos decime cómo lo paso. Con el mouse. Bueno, genial. Bueno, entonces, primero presentarnos. Mi nombre es Cintia Turbay. Soy profe en varios institutos en el nivel superior y en universidad. Y gracias un poco a lo que nos permite la ciencia y la tecnología, hoy estamos acá comunicándonos con compañeros de diferentes lugares. Yo no soy profe de estadística ni de matemáticas, soy licenciada en Administración de la Salud y con el tiempo me empezó a gustar la docencia, así que después hice el profesorado universitario y actualmente estoy cursando la maestría en Gestión y Asesoramiento a Entidades Educativas de la Universidad Nacional del Rosario. El año pasado vimos esta convocatoria y nos pareció súper interesante y dijimos, bueno, vamos a participar. Y me va a estar acompañando María Paula Peretti, que es quien en ese momento era mi estudiante de la carrera de enfermería y que estaba haciendo un trabajo de investigación junto a un grupo que después, bueno, no se animaron a participar de esto y quedó Paula sola con el póster, pero en verdad el trabajo es producto de 3 estudiantes, ¿sí? Bien, vamos a avanzar. Un poco yo quería ir como, a ver si avanza, ahí está. Bueno,
¿Por qué armé la presentación de esta forma? Y la idea es tratar de responder un poco a todas las preguntas guías que fuimos recibiendo. Espero darle cobertura y si no me lo dicen después, ¿sí? Bueno, lo que les estoy mostrando acá un poquito es el diseño curricular de la carrera de enfermería. Yo sé que es posible que no se lea, la idea era que solo poner la imagen. Esta participación se dio en el marco de una materia que doy en enfermería, que es investigación en enfermería. Trabajo en varios institutos de la provincia. Nosotros participamos de la competencia del Instituto Superior Jerárquicos, que es en uno de los que doy esta materia, y un poco yo quería hacer una introducción de cómo viene el tema en cuanto a cómo es el diseño curricular. O sea, yo sé que la gran mayoría debe tener una cierta idea de la carrera, por más que vengan del área de matemática o de otras disciplinas, pero estadística y matemática es como un cuco. Cuando yo vengo y digo, bueno, tenemos que hacer un trabajo de investigación, analicen los datos y demás, como que, ¿cómo hacemos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos empiezan a estudiar esto porque no quieren saber nada con cálculos, con estadística, con un montón de cuestiones. Lo que puse acá un poquito es el fundamento de la carrera y el diseño curricular en cuanto a espacios curriculares, horas de cursado y demás. Investigación en enfermería es una materia que en este momento se da de manera anual en este diseño curricular, perdón, y tiene 3 horas cátedras semanales. Durante ese año, lo que vemos acá, un poco puse el contenido del programa como para ver a dónde aparece la estadística, que es en este espacio que marqué en rojito, y que aparece ahí como que, ¿qué hacemos acá o para qué vinimos? Este año una estudiante me dice, si yo sabía que tenía que hacer esto, dejaba la carrera. O sea, digo para que un poco ustedes vean el nivel de miedo que le tenemos a hacer cualquier tipo de cálculo en este espacio. Entonces, lo que hago yo es recorrer el proceso de investigación completo a lo largo de todo el año y me interesa que se lleven un producto que es un trabajo de investigación. En ese marco recibimos nosotros la invitación a participar de la competencia, que primero que me encanta participar de jornadas, de eventos y demás cuestiones, porque considero que es una instancia que para el estudiante es muy valiosa. Yo siempre les digo esto, o sea, el mismo que está acá dentro del aula no es el mismo que vuelve una vez que participó. O sea, el solo hecho de prepararse, el tener que estar afuera, una cosa es adentro del aula, que parece que es como que estamos entre casa, con el pijama y demás, y cuando tengo que salir a otro lado, y implica otra preparación y otro crecimiento, porque me vinculo con otras personas, o sea, por más que sea virtual o como sea, empiezo a ver otras realidades. Yo no me imaginé que los chicos del Comahue hicieron todo ese trabajo gigantesco, ¿no? Como que uno lo ve de lejos y no tiene idea de lo que pasa. Entonces, creo que nos enriquece mucho el hecho de participar en estos momentos. Entonces, bueno, no me quiero ir por las ramas y si me voy con el tiempo, me avisan. ¿Ok? Bien, genial, gracias. Un poco mostrarles el programa y a dónde aparece la estadística. ¿Qué hago yo en todo este año para recorrer esto? Estadística es como que termina siendo 1, 2 clases si nos da el tiempo. Y después hacer la recolección de datos. O sea, hacemos la recolección de datos. Obviamente que primero planteamos el proyecto, ¿sí? Me estoy salteando algunas cosas para no extenderme. Pero hay un momento en que tenemos que empezar a hacer el análisis, sin ningún tipo de experiencia también, porque ¿qué llegamos a ver? Porcentaje, frecuencias absolutas, frecuencias relativas. Empezamos a cómo lo acomodamos en la tabla, qué gráficos hacemos, qué gráficos van para esto, cuáles no. Entonces, bueno, vamos trabajando tal vez no de la mejor manera ni de la más recomendable que uno puede enseñar en este aula, sino que es como nos van dando los tiempos. Y a medida que vamos analizando, decimos, che, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo manejamos estos datos? Pero de una manera como simple. Yo cuando escuchaba a los compañeros anteriores que decían, bueno, hicimos toda esta planificación, tocamos todo esto, estudiamos acá, bueno, nosotros no llegamos a tener todo ese desarrollo. En ese contexto, encima tercer año que el estudiante ya se quiere recibir, y es como que lo único que queremos es recibirnos. Entonces vengo yo con investigación y bueno, es difícil que alguien asuma el desafío que implica esto. Y ahí es donde aparece Paula, que
ella había hecho un trabajo de investigación junto a su grupo de estudiantes, su grupo de compañeros, perdón, en el donde les interesó una temática que está vinculada a la enfermería. Ellos querían identificar cuáles son, después le voy a dejar el espacio a Paula para que hable, yo solo lo presento, pero la idea era que puedan identificar las habilidades básicas o lo que consideraban como habilidades básicas para el ejercicio de la profesión en un grupo de estudiantes y en un grupo de profesionales. Así que, bien, le doy el espacio a Paula para que ella nos cuente la experiencia. Paula, ¿nos escuchás? Sí, ahí ¿En lo estoy. virtual? Ah, genial. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Paula Peretti, soy enfermera y futura licenciada en enfermería. Nosotras hicimos una investigación sobre la identificación de las habilidades para el ejercicio profesional de enfermería. Y bueno, lo que nos preguntábamos eran cuáles son las habilidades que los estudiantes y los profesionales de enfermería consideraban más importantes para el ejercicio de la profesión. Personalmente para mí fue un desafío y fue realmente un proceso de aprendizaje. Bueno, por suerte tuve una profe que nos enseñó las bases y el paso a paso para poder investigar, pero también nos acompañó en el proceso y nos empujó a animarnos, por ejemplo, a participar de esta competencia. Digo que para mí fue un desafío porque, bueno, la imagen tradicional, digamos, de mi profesión está ligada al cuidado directo, al contacto humano, a la gestión de la salud, pero en un nivel práctico. Por eso cuando se escucha estadística y enfermería en una misma frase, no creemos que tengan que ser conceptos que se relacionen entre sí a simple vista. Sin embargo, detrás de cada plan de acción que nosotros hacemos, de cada decisión, de cada acción que realizamos como profesionales, hay datos, hay números y hay un razonamiento que está fundado en la estadística y fundado en la investigación. Por eso, para nosotros, haber obtenido el tercer puesto que tuvimos a nivel nacional, lo siento por lo menos personalmente como un reconocimiento a la posibilidad de que la enfermería y la estadística estén relacionadas y que se enriquezcan mutuamente. Y, y también como, digamos, un logro y poder demostrar, digamos, de alguna manera que no solamente somos gestores de cuidados, sino que también podemos ser generadores de conocimientos. Por eso, bueno, eh, motivo yo, y Cintia me ha invitado a algunas actividades que realizaron los estudiantes que hoy están en tercero. Yo ya terminé tercero hace 2 años. Y siempre mi mensaje es esto, motivarlos a que abracen la investigación, a que abracen la estadística, porque, digamos, es el camino que va a llevar a que nuestra profesión se eleve y que podamos tomar decisiones fundadas en la ciencia y que nuestro cuidado tenga mayor calidad, digamos. Y bueno, algo chiquitito que me gustaría decir y aprovechar este espacio antes de cederle de nuevo la palabra a Cintia es que bueno, que aprovecho, digamos, para poder, para reivindicar la investigación y la salud como bases fundamentales de cualquier sociedad, sobre todo en estos tiempos hostiles y de ataques continuos. Celebro que nos encontremos, que generemos músculo, digamos, en estas áreas que se busca debilitar y bueno, nada, muchísimas gracias. Bueno, Paula, muchas gracias. Yo cómo sigo ahora, ¿eh? Bueno, no me espero. Ahí vamos. Hermoso, Paula. La verdad, todo lo que dijiste. Em, bueno, para cerrar un poquito, o sea, yo también venía pensando en todo esto que dijo Paula, porque también lo estuve compartiendo en otras clases. Paula es estudiante de licenciatura, en la que también soy profe, y este martes lo compartimos, que contamos que íbamos a estar participando acá, y un poco porque queríamos marcar la importancia que tiene la estadística también en la enfermería, en la gestión, en la organización de servicios, en un montón de cuestiones. Y bueno, y el hecho de estar pensando eso y de compartirlo también me hizo pensar en estos tiempos difíciles, en esto de remarla. Los profes
estamos como en la línea de la pobreza o un poquito más abajo. Y a veces decimos, bueno, ¿cuándo yo siento que ese camino que hacemos todos los días cobra sentido? Cuando estamos acá, cuando venimos a compartir estos espacios, cuando incentivamos a otros, cuando yo creo que voy a tener 300 estudiantes más o menos actualmente. Yo cuando a mí me aparece uno que me diga quiero trabajar en investigación, listo, ya está. Yo digo, ya con eso a mí me llena. Entonces, bueno, por eso es como que me quedé ahí como medio como sigo hablando, pero tiene que ver con el contexto en el que estamos viviendo y siento que tal vez este conversatorio deberíamos ser 200, 300, un montón más, pero sé que les va a llegar a través del canal de YouTube. Y quería cerrar un poco con esto, con esta frase de Galeano, porque es lo que un poco siento que nos caracteriza a todos los que estamos en este espacio y que es esto de mucha gente pequeña, haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños puede cambiar el mundo. Dejamos nuestros datos de contacto por si quieren comunicarse, no sé, lo que sea que tengan ganas de compartir, estamos a disposición. Estaremos a disposición también en futuras convocatorias. Agradezco y valoro estos espacios y bueno, nada más. Si tienen algo para comentar, estamos acá. Muchas gracias. Muchas gracias, María Paula y Cintia, por el trabajo. Y no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Eh, está abierta estamos abiertos para escucharlos o si no pueden hablar, pueden escribir en el chat también. No sé cómo sacar eso. Acá. Tengo Yo miedo de... quería felicitarlas por el trabajo y No. también alentarlas a que sigan, ¿no es cierto? Porque está bueno que en distintas disciplinas se vayan incorporando más herramientas estadísticas, sobre todo en esta era de análisis de datos, ¿no? Que todo el mundo está procurando tener datos, analizarlos y poder sacar conclusiones y hay que aprovechar este auge que tiene la estadística a través del análisis de datos para potenciar todas las disciplinas, ¿no? Siempre me parece que se puede enriquecer un poco la investigación si uno conoce algunas herramientas adicionales para sacar conclusiones, ¿sí? Así que bueno, felicitaciones. No, simplemente para leer un mensaje que escribió Alejandra, cuánta pasión que transmiten y amor por la profesión. Qué bueno que la estadística sea un puente también. Sí, yo quería, un poco en función de lo que habías dicho, Cintia, bueno, no, lo digo ahora para no olvidarme, cosa muy común. Em, quería invitarlos a todos. El año que viene, nosotros aquí en la facultad hacemos unas jornadas de educación estadística, que también la organiza el Departamento de Matemática. Y en esta oportunidad también con estas cuestiones complicadas que venimos viviendo, si bien la hacíamos todos los años, ahora este año nos tomamos para tomar fuerzas y seguir y lo vamos a hacer el año que viene. Pero entonces quería comentarles esto para invitarlos, porque a lo mejor hasta invitarlos a presentar trabajos. Tanto los que están aquí presentes como los que están virtual. Y esa es justamente una instancia en la que nos encontramos, los que, como decía Cintia, no somos tantos los que estamos en educación estadística. Es una jornada latinoamericana y en toda Latinoamérica pasan cosas similares. Y es una instancia en la que nos encontramos muchos de los que estamos trabajando desde hace varios años, de manera virtual muchas veces, y es una instancia interesante justamente de aprendizajes y de colaboración y de compartir experiencias de mucha gente pequeña, como decían ustedes, que está haciendo cosas, ¿no? Y cosas interesantes como las que estamos viendo ahora. Así que yo les quería agradecer eso. Y de paso, preguntarles cómo había sido, no sé si Cintia o María Paula, preguntarles cómo había sido el tema de cómo recolectaron los datos, si lo hicieron a través de qué instrumento, etcétera.
A ver si tiene ganas de compartir vos o yo, ¿cómo hacemos? Y si querés, digo dos palabritas Dale, sí, sí, sí. La recolección de datos fue principalmente a través de encuestas que hicimos a los estudiantes del último año en ese momento, que era mi último año, mis compañeros de la carrera de enfermería y en el Instituto Jerárquicos, y a los docentes que eran licenciados en enfermería del instituto. Bien, ¿y tuvieron alguna complicación cuando diseñaron la encuesta o cuando la implementaron? Y al principio fue un desafío porque no era la primera vez que lo hacíamos, no conocíamos mucho, digamos, y así que, bueno, por suerte tuvimos, como dije, a la profe que nos acompañó, nos enseñó, nos tuvo paciencia. Bien, bueno, me imagino que habrá sido todo un aprendizaje no solo para el diseño, sino la implementación, ¿no? Bueno, no sé, Cintia, si querés agregar algo. Ah, bien, listo. Dale, sí, buenísimo. Nosotros en el año trabajamos así. O sea, llego y ya les digo, tenemos que hacer un trabajo de investigación. Los obligo a que lo hagan porque si no, no terminamos el año. Entonces, como que ya llega ahí, bueno, empecemos a pensar en un problema, empecemos a trabajar en el marco teórico y ahí ya empezamos a ver cada una de las fases del proceso de investigación. Hacemos el proyecto y ahí ya empezamos a pensar cuál es la metodología, cuál es el enfoque que le vamos a dar, con qué diseño, cuál va a ser la población, la muestra. Es como que vamos atravesando el proceso completo y ahí decimos, bueno, ¿qué datos tenemos que recolectar para cumplir con estos objetivos? Entonces, bueno, ok, formulario online. Gestión del trabajo de campo, empezar a pedir los permisos, porque por más que lo hagamos en el instituto donde estamos cursando, no podemos caer al aula, hola, respondan esta encuesta, bueno. Entonces, atraviesan todas las dificultades que tienen que ver con un proceso de investigación y con la complejidad de hacerlo, yo digo en un año, pero en verdad no, es en 2 cuatrimestres, ya tenemos que tener cerrado el informe final. Entonces, es pensar, bueno, ¿cómo vamos a recolectar los datos? ¿Qué tenemos que preguntar para cumplir con los objetivos? Hacemos un abordaje así como rápido de las consideraciones éticas, tocamos el consentimiento informado. Una vez que hacemos la recolección de datos, bueno, el análisis, nos encontramos con qué, ¿sí? Estos datos que tenemos acá, cómo los vamos a tratar, pero todo así, lamentablemente muy a las cachetadas, porque son 2 cuatrimestres para cerrar. Yo acá como que vengo, no vengo como el Comahue que está todo fabuloso, sino que es un poco como más la trinchera, más Kosovo. Y sí, nos encontramos con un montón de dificultades. ¿Por qué? Porque los estudiantes tienen, no me recuerdo cuántas, pero creo que son 8 o 9 materias más las prácticas profesionalizantes, más que trabajan, porque son estudiantes que tienen en promedio 30 años, trabajan, tienen hijos, cursan, hacen prácticas. Entonces es un desafío interesante. Sí. Bueno, como para que se sientan acompañados en realidad, digamos, es una problemática común. Muchas veces a nosotros nos pasa, bueno, nosotros en estadística, que a veces también les hacemos hacer trabajo de investigación a los chicos, o bueno, Sara que trabaja en el servicio de investigación, bueno, nosotros tenemos un cuatrimestre solamente y se hace muy complicado a veces. Pero bueno, lo importante es hacer algo. Eh, sí. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, si no pasamos al tercer grupo. Que si la dejamos para el último, Alejandra, creo que Daniela, ¿no? Hola Daniela, ¿Qué tanto tal? tiempo. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Buenas tardes. Bueno, comienzo a compartir pantalla, si les parece. Sí, adelante. A ver, no me deja porque está compartiendo otro. ¿Puede ser? Ya dejo de compartir, perdón. Ahí está. Ahí está, ahí Facilito. está. Ahora sí. Ahora A ver. Sí, ahí estamos. Bueno, ahí va. Bueno, un placer estar acá y ver los pósters. La verdad es que una de las cosas que más bonita también de este conversatorio, más allá de todas las experiencias y de tener las voces
de los y las estudiantes es ver esos pósters, esos trabajos. Así que bueno, nada, un placer muy grande. Bueno, un poco les comparto en este ratito la experiencia que tuvimos con unos estudiantes, ahora lo caracterizo un poquito más, pero bueno, contarles que me acerqué a esta propuesta, a este concurso de pósters, en parte por integrar la RELIE, por tener conversaciones con Lili, y también especialmente por haber visto la experiencia del grupo de Soledad, que es una investigadora de aquí del Instituto de Cálculo, que fue quien obtuvo el primer premio con sus estudiantes en la edición pasada. Fue algo muy celebrado acá en el instituto, que es donde, bueno, desde donde estoy en este momento y donde trabajo usualmente. Haber visto de primera mano, digamos, esa experiencia, que ella me contara cómo había sido participar y demás, fue un poco lo que me motivó a levantar, a recoger el guante y hacer una experiencia similar, pero en otro lugar. Si bien yo soy docente acá en el Instituto de Cálculo, quisimos o intentamos hacer esta propuesta, pero bueno, ya iniciado el cuatrimestre, fue difícil, fue más difícil, digamos, establecer los consensos con un equipo docente más grande y demás. Así que el guante lo recogí y lo llevé a un instituto, es un instituto de formación técnica superior, es el IFTS número 29 de la ciudad de Buenos Aires, que ofrece una carrera en modalidad virtual, que es una tecnicatura superior en desarrollo de software. Es una carrera que se cursa, inició hace poquitos años y se cursa íntegramente a distancia. Así que un poco la propuesta para hoy es contarles la epopeya, porque realmente quisiera narrarlo en términos de una epopeya, porque lo que han hecho estas estudiantes del IFTS es un esfuerzo enorme, por diferentes razones que ahora voy a exponer, pero que un poco también las tomaban Cintia en su exposición, no solamente por tratarse de un instituto superior no universitario, sino además por ser un instituto que tiene por ser una carrera, no un instituto, una carrera fuertemente profesionalizante y no en la línea de la estadística per se. De nuevo, esta es una carrera que se cursa toda virtual para el desarrollo, para convertirse, digamos, en técnico superior en desarrollo de software. De hecho, el track de matemática que los y las estudiantes de esta carrera cursan está formado por dos materias. Una primera materia que estamos viendo acá en pantalla, que es elementos de análisis matemático. Esa es una materia que tiene una carga, voy a hablar en carga horarias de horas reloj, que es quizás en el ámbito universitario lo que más tenemos presente. Es una materia de un cuatrimestre de una carga horaria semanal de 4 horas. En ese elementos de análisis matemático recorren una primera parte del cuatrimestre con temas típicamente de cálculo, llegando hasta cálculo diferencial, no llegan a cálculo integral, y una segunda parte que es como no diría álgebra lineal, pero es como un pequeño repaso por algunas cositas de álgebra y vectores, sistemas de ecuaciones. Bueno, esos son los contenidos y hay prácticas muy interesantes asociadas a esa materia que la cursan en el primer cuatrimestre de su primer año de la carrera. En el segundo cuatrimestre, y la verdad es que como este track de matemática está como autocontenido, de hecho tal vez podrían hacerlo un poquito más adelante, pero la realidad es que en general, quizás por la oferta de ser a distancia y demás, los estudiantes siguen la planificación estipulada, digamos. Entonces, en el segundo cuatrimestre de su primer año, como para seguir fomentando esta narrativa de la epopeya, tienen una materia que se llama Estadística y Probabilidades para el Desarrollo de Software, también con una carga horaria semanal de 4 horas reloj. En esa materia es donde yo trabajo como docente,
se ha hecho toda una propuesta de virtualización, pero virtualización en el sentido muy a conciencia de la materia, para que no sea un repositorio, digamos, de PDFs, tienen prácticas formativas obligatorias. Este es un poco el recorrido, estos bloques que están viendo, es el recorrido que ellos hacen a lo largo del cuatrimestre. Ese recorrido tiene una parte fuerte, digamos, de autogestión, de autoaprendizaje, y tiene además instancias semanales de clases virtuales sincrónicas, que las dicto yo. Y el sistema de evaluación tiene una componente, si bien la materia previa de matemática que ellos cursan tiene un sistema de evaluación individual bastante más tradicional, esta segunda materia de matemática y última que cursan, en su primer año, ya instala un poco el trabajo en pequeños grupos como instancia de evaluación y de acreditación para la materia. Esta materia en particular tiene 4 instancias de evaluación, una es individual y otras 3 son grupales. Y de esas 3 que son grupales, las primeras 2 responden a un modelo, a modelar eventos aleatorios y hacer simulaciones de Monte Carlo para estudiar propiedades, digamos, de esos modelos. Eso lo hacen más o menos por acá, a esta altura del cuatrimestre, y avanzando más o menos por acá. O sea, una primera parte en la parte de teoría de probabilidades clásica, y el otro trabajo de simulación y de modelización lo tienen en variables aleatorias, al terminar variables aleatorias. Esta es una materia que está completamente imbricada con esto, con las prácticas de simulación, con Python, justamente porque para ellos no supone una dificultad, al contrario, y de hecho es una de las características que más valoran, digamos, de la propuesta de la materia, ¿no? Una materia que es difícil, estamos hablando de... bueno, hablar de funciones de densidad y de distribución con estudiantes que no tienen formada una noción de integral, ¿está bien? Con lo cual es todo un desafío pensar esas clases. Bueno, después de eso, la idea de esta materia es que ellos conecten ese mundo de la teoría de probabilidades, así como está pensado en su plan de estudios, con el mundo de la estadística. Entonces hay una posta intermedia que estamos viendo acá, que es la que justamente presenta la distribución muestral y los resultados clásicos de convergencia, ley de los grandes números y teorema central del límite, y eso es un poco el hilo que queda, porque ya no es un tema de estudio de la materia, no está dentro del plan, pero un poco se empieza a coquetear en la parte de estadística, no solamente con la parte descriptiva, que eso sí es lo que está incluido en el plan, sino un coqueteo con la estadística inferencial, que es casi regalado en la medida en que uno pudo hacer esta exploración de estos resultados, digamos. Es como que uno está, si bien falta mucho más conceptualizar y demás, la verdad es que los instrumentos están como muy a disposición para algunas de las cosas que observamos, bueno, poder decir, estoy estimando, estoy dando una estimación puntual de alguna cosa que desconozco, o incluso estoy haciendo una estimación por intervalos, porque precisamente bajo ciertos supuestos comentamos, digamos, lo que podría después uno ligar a lo que es un intervalo de confianza. Pero formalmente ninguno de estos temas de inferencia son temas específicos de la materia. Es como un coqueteo que se hace justamente con la última instancia, con la tercera instancia grupal de evaluación, que es un análisis exploratorio de datos, gráficos, en general con datos bastante voluminosos, interpretación de eso. Ellos tienen que elaborar, decidir qué es lo que quieren mostrar, qué gráfico es más adecuado para mostrar eso que quieren mostrar, etc. Y al final establecer algún tipo de hipótesis, formular una hipótesis y, entre comillas, lo digo con muchas comillas, someter la prueba con una estimación puntual o por intervalos, digamos. Es decir, bueno, observo esto, me parece que estos datos van en tal o cual línea. Ese es el último trabajo, que más o menos ocupa un mes.
O sea, de todo el cuatrimestre, 4 semanas más o menos es el tiempo que se le dedica a este bloque de estadística. Por supuesto, como son un montón de temas muy desafiantes y es una propuesta bastante difícil la de armar este pequeño informe, ellos tienen que presentar ese análisis de datos en un informe sucinto, 2, 3 páginas. Hacemos una propuesta de un dataset que ellos pueden usar con un montón de hipótesis, incluye también una tarea de limpieza y de preprocesamiento. El dataset que se usa típicamente o que se les ofrece típicamente es el de los resultados de una encuesta de salarios que hace CISARMI trimestralmente, creo, o cuatrimestralmente. Un poco, nada, para tratar de tomar algún tema que pueda ser relevante para estos estudiantes que de nuevo piensen que se están anotando en una carrera para desarrollo de software, con todo lo que implica en la actualidad eso, ¿no? Con todo el universo de significación que tiene pensar en trabajar en el rubro de sistemas o de tecnología informática en términos de salario y de recompensas materiales y simbólicas. Entonces, una de las tareas es estudiar ese dataset, que es un dataset que tiene un montón de variables cuantitativas, cualitativas, ellos pueden hacer un montón de posibles cortes, se les hace algunas sugerencias, pero después es abierto a lo que ellos quieran explorar. Y por supuesto también está la posibilidad de que si no quieren explorar ese dataset en particular, puedan elegir el que más les guste. Lo bueno de este conjunto de datos es que afortunadamente se va, por lo menos por ahora, se va renovando, digamos, cuatrimestre o trimestre a trimestre, entonces los datos son relativamente actuales, digamos. Por lo menos para, no sé, para esta edición estábamos mirando datos de marzo. Bien, entonces, ¿en qué contexto les ofrecimos a estos estudiantes participar de este concurso? Bueno, justamente en el contexto de esta entrega 3. La idea era, ya desde el inicio de la materia, les presentamos las pautas y las características del concurso. En una de las sesiones sincrónicas estuvimos discutiendo eso, estuvimos viendo pósters que habían resultado ganadores en la última instancia. Piensen que todo esto ocurrió acá, al inicio, era también un poco la zanahoria para contarles y venderles en algún sentido la materia, la propuesta de la materia. Con lo cual, de nuevo, no volvimos a hablar del concurso más que transversalmente, sino ya hasta llegar a esta instancia de estadística, porque todo ese primer recorrido es de probabilidades en esencia. Llegada a esta instancia con ese grupo de estudiantes el año pasado, bueno, tocaba hablar del concurso y de ver en principio quiénes querían participar. De nuevo, esta participación siempre fue opcional y un poco oficiando como de canje, en el sentido de, en lugar de hacer el trabajo grupal número 3, con las pautas que tenían el resto de los compañeros, ellos podían optar por elegir participar de la competencia y hacer una aproximación al póster, porque el póster había que entregarlo unas semanas después de que concluyera la materia, con lo cual nadie esperaba que tuvieran el póster cerrado para el momento en el que sí había que cerrar la materia, pero sí una aproximación a ese póster. 5 grupos recogieron ese guante, que yo digo, de nuevo, vuelvo a la situación de la epopeya, estamos hablando de estudiantes de primer año, de una tecnicatura en desarrollo de software, que la parte de estadística posiblemente, no de análisis de datos, pero digo de estadística como más dura, o el trabajo incluso académico de elaborar un póster, es algo que no es esperable en general para una carrera profesionalizante como esta, y que además tampoco es esperable que ocurra en un primer año, donde los estudiantes recién se están acercando a caracterizar un poco ese objeto que quieren aprender. Así que sí, tuvimos cinco grupos con los que trabajamos y lo tuvimos que trabajar desde acá, más o menos desde esta primera parte que están viendo en violetita, que es la parte de estadística, lo tuvimos que trabajar ad hoc a la materia, tanto ellos como nosotros, porque 5 grupos, estamos hablando de entre 10, 12, 15 estudiantes, de una cohorte mucho más voluminosa, es una carrera a distancia, los grupos son muchísimo más grandes, con lo cual todo el trabajo específico de lo que ellos eligieron y la propuesta que llevaron adelante la tuvimos que hacer
no digo por fuera de la materia, pero sí por fuera de los espacios y los horarios y los tiempos estipulados para la materia, con todo el compromiso que eso genera, especialmente en ellos, digo, yo feliz de hacerlo y de acompañarlos, pero sí pienso en toda la inversión que hubo de su parte. Y le agrego más a la epopeya, y es lo siguiente. Desde el momento cero, ellos supieron, y fueron muy conscientes de esto, de la dificultad, digo, ellos en parte creo que sabían que no sé si iban a ser elegidos primer premio, primer puesto o estar dentro de un podio. Y eso es muy duro, ¿no? Digo, elegir hacer todo este esfuerzo adicional por algo que, por supuesto, me puede ir súper bien, pero en líneas generales nosotros sabíamos, y yo también fui muy transparente con eso, y ellos los vieron también los vieron en los póster de ediciones pasadas, que bueno, hay materias, por ejemplo, de bioestadística, cuyo objeto de estudio es, en esencia, lo que uno haría o lo que uno tiene que poner en juego para poder armar un póster de estas características, que desde luego tienen condiciones más naturales para hacer producciones con más chances de ganar, porque nada, están más avanzados en las carreras, son carreras más bien académicas, y específicamente están estudiando materias afines a eso. Entonces, es un condimento muy fuerte ese pensar en todo el esfuerzo adicional que hicieron estos estudiantes para aún así elegir participar. Bueno, ¿quiénes y cómo eligieron el tema? Eso es mérito completamente de ellos. Hubo un solo grupo en el que me preguntaron, estaban muy interesados en participar y no terminaban de encontrar un dataset que les interesara explorar o del que pudieran tener alguna pregunta para formular, entonces ahí los orienté un poquito más yo, pero en líneas generales los 5 grupos eligieron ellos de forma autónoma el tema, lo cual también supone un desafío de mi parte, porque bueno, en algunos casos yo necesité investigar en ciertos aspectos del dominio de los temas que ellos eligieron. Hubo uno de los grupos que trabajó con datos propios o relativos a su trabajo. También a mí me exigió ese conocimiento, un poquito más de dominio, meterme en esos temas, mirar sus datos, poder yo también acompañarlos a formular alguna idea o alguna pregunta que pudiera ser interesante responder. Pero esencialmente lo que ellos hicieron fue investigar, casi les diría que de forma autónoma, un montón de temas, porque viendo los pósters de ediciones ganadores o premiados de ediciones anteriores, ellos decían, bueno, pero están usando regresión. ¿Qué es la regresión? Claro, no, ese no es un tema nuestro. Bueno, ellos se pusieron de forma autónoma a explorar regresiones, test de hipótesis, test de independencia, bueno, en fin, no es mérito mío, más que incentivarlos y acompañarlos, y eso sí, en algunas instancias, bueno, cuando se ponían a hacer estas lecturas o a tratar de entender, por ejemplo, que era un test de hipótesis, que no estábamos tan lejos en nuestra materia, pero un poco todavía faltaba redondear algunas ideas, nada, los pude acompañar o ayudar a terminar de pulir eso que estaban haciendo por sus propios medios. Perdón, Daniela, te quedan 2 Sí, minutitos. excelente. Bueno, y estos son los resultados. Se presentaron 18 trabajos a esta instancia y se seleccionaron 3 para el podio. Ya estuvimos viendo hoy primer y tercer puesto, que son una belleza. El primero de esos pasó a instancia internacional, también lo vimos. Nada, estos huevos nos quedan, a mí me impactaron en particular. ¿Y dónde estamos nosotros con toda esta epopeya que les estaba narrando, que estaba compartiendo? Bueno, los trabajos de mis estudiantes quedaron en las posiciones 5, 7, 10, 11 y 15 de estos 18 presentados. En particular, un poco esta es la pinta del trabajo que está en la posición 5, el reloj de la inclusión. La edad marca la diferencia, viendo la relación entre edad y tiempo de permanencia en centros de inclusión social para personas en situación de calle mayormente, y el impacto de la Ley de Identidad de Género en Argentina. Estos son los del puesto 5, el anterior, y del puesto 7, el que estamos viendo acá. Así que bueno, agradecerles y felicitar a los participantes que expusieron, y también en particular a mis estudiantes que decidieron participar de esto que narramos como epopeya.
Muchas gracias, Daniela. Un aplauso. Sé de todo el trabajo que hiciste y realmente fuiste una de dos grupos que presentaron, que fueron las responsables de muchos grupos y uno sabe que todo eso lleva trabajo adicional. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta o algún comentario. Bueno, Daniela, yo te estaba escuchando, la verdad que hermoso. Todo lo que dijiste me encantó y lograste decir cosas que yo me olvidé de decir o que pasé por alto. Creo que hay muchas cuestiones que son compartidas. Esto de qué hacemos los profes y la remamos para que participen, ¿no? Entonces yo en mi imaginario pensé que todos los grupos de ese año, que eran creo que 5 o 6, iban a participar. Entonces, también como estrategia lo que había pensado era la defensa final es con póster. Entonces ya tienen el póster armado y listo, van a participar todos. Bueno, no. Esas serían como las experiencias de fracaso. Este que uno la rema, le pone todo lo que tiene y dice, me cierra redondo, listo. Chicos, ¿quién se va a participar? Se va a presentar día 1 todos. El día que había que hacerlo, nadie. Bueno, pero nada, me encantó escucharte y creo que lograste canalizar un poco lo que nos pasa a varios. Así que muchas gracias y un gusto. Muchas gracias. Teníamos experiencias similares y sí, es cierto, es también muy difícil invitar a otro a hacer este esfuerzo extra, es un esfuerzo muy grande. Y también esto, siendo realistas de cuáles son sus condiciones relativas, ¿no? Para lograr esto, que es, bueno, ganar o ser mencionado. Al final, esto no deja de ser una instancia en la que uno es evaluado y eso es siempre duro, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? Y de paso aprovecho para preguntar, creo que Enrique Sandoval no está presente, ¿no? Bien. Una cosa que quería agregar, un comentario en relación a todo el trabajo que hiciste, Daniela, que tanto Daniela como Cintia, la dejo afuera Andrea, no porque no la tenga en cuenta, el trabajo fue maravilloso, pero es verdad que, digamos, los estudiantes ahí tenían las condiciones en el sentido de que tienen más estadística y como decía Daniela, bueno, es una carrera que a lo mejor eh, la estadística vive día a día ahí, como puede ser con los biólogos. Pero en estas carreras realmente uno sabe que es un trabajo adicional, ¿no es cierto? Y yo creo, yo siempre en todas las oportunidades que puedo decirlo, digo, bueno, esto de invitar a los profes de secundaria a que se animen a enseñar algo, aunque sea de estadística, a interiorizarse por eso, para que también en la universidad o en el nivel superior, en estas carreras que a lo mejor no tenemos tanto tiempo para desarrollar la estadística y que sabemos que es necesaria para la mayoría de las carreras hoy en día, eh, que los profes nos ayuden a eso, ¿no? A que podamos, los estudiantes tengan un poco más de elementos como para que nosotros podamos avanzar un poco más en estos contenidos, digamos, que deberíamos desarrollar. Pero bueno, felicitaciones por el trabajo y gracias a vos, Daniela, y a los estudiantes de mi parte por haber participado. No sé qué otros grupos. María Alejandra Santerrone. ¿Ale? Sí, acá andamos. Bueno, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo les va? Realmente un placer escucharlos a todos, a los demás ya mandé mi mensajito por el chat y como iba a hablar ya Daniela, te felicito desde el vamos por todo el esfuerzo que demanda y esta gran idea de incluir la competencia dentro del cursado como para incentivar también es súper valioso. Así que encantada de escuchar todas las experiencias que se fueron generando.
Habíamos pedido con Mercedes, que está ahí. Mercedes está desde España. ¿Desde qué lugar, Mercedes? Hola, buenas tardes a todos. Acá sí buenas tardes porque la diferencia horaria hace que sea un poco más tarde. Sí, yo actualmente me encuentro en Sevilla. Yo soy estudiante de la licenciatura en Economía y bueno, ahora Alejandro también va a contar un poquito. Con Valentina éramos dos estudiantes avanzadas de la carrera, ya nos encontrábamos haciendo el último año de la carrera. Y que yo quedé becada para venir a hacer un último año de mis estudios acá en España para poder obtener el doble título de la licenciatura. Así que bueno, no quería perderme la oportunidad de participar de este conversatorio y contar la experiencia. Si se me escucha un poco mal, avísenme, pero bueno, eso. Te dejo, Alejandra, que sigas hablando. Dale, Mercedes. Bueno, no sé si Bienvenida, están viendo la perdón, Alejandra, presentación. Sí. Mercedes, se te escucha perfecto acá, así que no te preocupes. Gracias. No sé si están viendo la presentación. Sí, sí. Bueno, bueno, como le decía Mercedes, Valentina está en una reunión de trabajo, así que, bueno, si se puede sumar más adelante y si no, todo lo que vamos a comentar fue realizado en este equipo. ¿Mm? Bueno, en particular, nosotros somos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. Como anticipaba Mercedes, digamos, cursó la licenciatura en Economía y ahora está haciendo sus estudios allá en España. Valentina es licenciada en Administración, ¿sí? Ella ya se recibió. Y yo soy profe de estadística en las tres carreras que se brindan en la facultad, que es contador, licenciatura en administración y licenciatura en economía. Estadística está actualmente en los planes de estudio en tercer año y los licenciados en economía tienen una cátedra más de estadística que es particular de inferencia estadística. Entonces, en el caso de, como para que se den una idea de la formación estadística que tuvieron las chicas en el equipo, Valentina tuvo un curso de estadístico dentro de la carrera y Mercedes dos cursos de estadística y estadística inferencial en una segunda instancia. Les cuento más o menos lo mismo que vinimos charlando y que escuchamos, bueno, la convocatoria que vino de parte de la coordinación, del contacto que tenemos permanente con Lili. Así que cuando nos llegó la información a la facultad, ni bien tuvimos esa información, empezamos a pensar desde la cátedra de estadística y bueno, abrir la convocatoria, ¿no es cierto?, a nuestros estudiantes. Ya habíamos tenido una grata experiencia en el 2018 conformando un equipo con 4 estudiantes. Eran estudiantes del tercer año, entonces fue otro tipo de desafío que lo que sucedió con este equipo conformado por las chicas. A partir de esa convocatoria, bueno, dentro de las facultades nosotros tenemos secretarías de investigación y extensión, entonces se agiliza mucho la convocatoria, entonces nos pusimos en contacto con la Secretaría de Vinculación de la facultad, mandamos la información y enseguida eso se pone en evidencia y se publica a través de las redes de la facultad. Y así fue como les llegó la convocatoria a todos los estudiantes y de esos estudiantes los que se pusieron, digamos, en contacto fueron Mercedes y Valentina, que una de las cosas que recordaba hoy cuando teníamos esta presentación es que en el primer encuentro ellas lo que expusieron es que venían, no recuerdo bien, Merce, si es que habían cursado el primer año juntas o venían. Y esta fue como un cierre de carrera de ambas, como para decir, bueno, algo podemos hacer juntas a pesar de que nos habíamos dividido de carrera, licenciatura en Economía y licenciatura en Administración. Sí, exactamente. Las dos licenciaturas tienen un ciclo común básico, los dos primeros años, en donde con Valentina nos hicimos muy amigas,
pero bueno, después cada una siguió su carrera de grado por separado, no nos pudimos encontrar en el que es el cursado, pero siempre seguimos la amistad y ambas estábamos encontrándonos haciendo el último año de la carrera y dijimos, bueno, vimos el tema, la convocatoria que para la competencia y dijimos, bueno, creo que sería un lindo cierre para hacer un trabajo en conjunto y a la vez también poder dejarle algo a la universidad, que era nuestro objetivo principal del estudio y por eso, bueno, la elección del tema que ahora vamos a comentar. Bien. Bueno, las primeras cuestiones, una vez que ellas se habían comunicado con la cátedra y decidido participar, bueno, fue en principio ponerlas en conocimiento de qué se trataba en la competencia, armamos una carpeta de Drive, compartimos toda la información que yo tenía de las experiencias que habíamos tenido en el 2018. Y como ellas estaban trabajando y terminando sus estudios, o sea, lo principal fue que esto sea una experiencia que posibilite al equipo atravesarla con una optimización de los tiempos para el trabajo, importante para que puedan terminar sus estudios y demás. Estaban haciendo las tesis y demás, entonces uno de los objetivos era organizar al equipo para optimizar los tiempos de trabajo y que todo fluyera en pos de, digamos, de los objetivos. Bueno, ahí te dejo, Merce, como para que cuentes un poquito cómo fueron desarrollando el trabajo. Perfecto, Ale, gracias. Bueno, un poco como Alejandra estaba introduciendo, nosotros como nos encontrábamos ya en el trayecto final de nuestra carrera de grado y ambas estábamos trabajando, nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué temática podríamos elegir? Un poco con la incertidumbre que tiene todo estudiante cuando está terminando su carrera de grado y Ay, se te está cortando, Merce, a ver. se pregunta, ¿voy a conseguir trabajo? ¿Ahí se me escucha? Ahora sí. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, esa incertidumbre que tiene todo estudiante al final de la carrera de grado, que dice, bueno, ¿voy a conseguir trabajo o no? ¿Qué métodos, qué plataformas hay para poder conseguirlo? Nos pusimos a pensar que ambas tuvimos una primera experiencia laboral durante nuestra carrera de grado, que fue a través de las pasantías laborales universitarias que se consiguen a través de la universidad, en este caso de la Universidad Nacional Litoral. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no nos ponemos a investigar e indagar eh, qué tipo de empleabilidad tienen los estudiantes que consiguieron una experiencia laboral previa a recibirse a través de las pasantías universitarias? El haber hecho una pasantía universitaria durante el trayecto de formación, mientras uno sigue estudiando la carrera de grado, ¿tiene algún impacto significativo en la empleabilidad post graduación universitaria o no? Y así nos pusimos a investigar de dónde, ese era nuestro interés principal, dado que ambas estábamos ya en el mercado laboral, sin estar recibidas. Ahora Valentina, como lo dijo Alejandra, ya es licenciada en administración. Y nos encontrábamos con esa pregunta. Y dijimos, bueno, qué mejor si podemos estudiar esta temática en base a las pasantías laborales universitarias que otorga en particular nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Económicas en la UNL, en torno a las tres carreras que tiene la Facultad de Ciencias Económicas: contador público, licenciatura en Administración y licenciatura en Economía. Entonces nos pusimos a ver qué disponibilidad de datos, de información había. Hallamos en internet que había una encuesta que realizaba la universidad de forma sistemática a todos los graduados y las graduadas en ciencias económicas, de manera que cubríamos a toda la población de aquellos graduados, porque una vez que los estudiantes se gradúan, se les hace esta encuesta previo a la emisión de justamente el diploma del título de grado. Entonces, gracias a la colaboración y ayuda de Alejandra,
pudimos preguntar a las secretarías, a la Secretaría Académica, a las secretarías que se encargaban dentro de la universidad de gestionar esta encuesta y pudimos acceder a una vasta base de datos que cubría más de 400 personas, graduados encuestados desde el 2019 hasta el 2023, en que ellos justamente daban su opinión en torno a un montón de preguntas que se le hacían y pudimos depurar aquellas preguntas que nos servían para nuestra pregunta principal, justamente nuestro objetivo de la investigación. Yo creo que fue un trabajo bastante arduo porque era muy extensa justamente la encuesta que nos proporcionaron. La verdad que agradecemos justamente a la universidad por habernos proporcionado esto. Tuvimos un proceso de depuración bastante extenso para poder obtener justamente los datos que necesitábamos para, digamos, lograr esto. Y como comentó Ale, nosotros, dado que también teníamos nuestros horarios de jornada laboral, en los cuales cada una podía trabajar a su ritmo o en distintos horarios, siempre nos manejamos de forma remota. Íbamos escribiendo todo lo que íbamos haciendo en un archivo de Drive, en donde Ale todo el tiempo iba entrando, iba dejando comentarios, en donde nosotros íbamos redactando todo, porque lo dejábamos asentado, lo dejábamos escrito y así nos íbamos manejando para ir modificando y Ale nos dejaba algún comentario de algo que teníamos que modificar y demás. Después también utilizamos el Microsoft Power BI, que para nosotros fue un desafío porque sabíamos que esta herramienta existía, pero nunca la habíamos implementado como tal para poder filtrar datos, generar gráficas y demás, pero fue demasiado útil porque teníamos tantos datos que manejar que la verdad que fue muy útil y una herramienta que nos llevamos justamente para implementar en nuestra carrera, en nuestros futuros trabajos y demás. Y bueno, y después nos encontramos frente a la gran pregunta, bueno, ya tenemos un montón de datos, tenemos un montón de información. Ahora, ¿cómo hacemos para poner todo esto en un póster que encima tiene que entrar todo, tiene que quedar lindo, tiene que quedar estético? Y bueno, fue ahí un proceso bastante largo en donde quisimos también poner algunos detalles de diseño, un poco para que sea un poco más entretenido y fácil su lectura. Pero bueno, creo que gracias a la ayuda de Ale y el trabajo en conjunto que hicimos con Valentina, que hoy no pudo estar presente, pero justamente la estamos nombrando todo el tiempo porque fue un trabajo en equipo, llegamos a un resultado muy bueno. No sé, Sí, Ale, y si quieres agregar algo. quiero acotar que realmente fueron dos estudiantes que trabajaron totalmente autónomas. Muy poco tuve que intervenir porque realmente, bueno, al estar terminando la carrera, se notó, por lo menos yo, la experiencia que tuve en el 2018 con los estudiantes de tercer año. Y ahora con ellas se notó la independencia, se notó digamos, la trayectoria académica que tienen los estudiantes ya al finalizar la carrera y eso impactó porque realmente fue un acompañamiento, nada más. Realmente tuvieron una autonomía del manejo del tiempo, de los conceptos estadísticos, como señalaba Mercedes, de el trabajo en equipo entre ellas dos, el trabajar con otros tipos de software que ellas mismas estuvieron explorando, como el Power BI y demás. Realmente fue un trabajo de acompañamiento. Bueno, esto es más que nada lo que decía Mercedes sobre las herramientas. No sé si te querés explayar un poquito ahí sobre los aprendizajes y las producciones, digamos, que tuvieron ustedes. No, principalmente eso, yo creo que uno de los, porque a ver, uno durante la carrera de grado estudia a nivel teórico un montón de herramientas estadísticas, un montón de cuestiones que vos decís, bueno, también las quiero implementar en un caso real. Creo que ese fue una gran experiencia para implementarlo justamente y además en algo tan cercano como es el ámbito universitario en el cual nosotros estuvimos inmersas todos estos años durante nuestra carrera y con una temática que nosotros decíamos, bueno, a ver a qué conclusión llegamos. Justamente llegamos a una conclusión que nosotras
creíamos que era la que íbamos a llegar, que justamente todos aquellos estudiantes, a la cual nos dio, creo que más de un 60% de los estudiantes que habían participado en pasantías universitarias, luego consiguieron justamente una mejora en la empleabilidad y en las condiciones, en qué tipo, analizamos distintas variables como el tipo de empleo que luego se conseguía, el tipo de contrato, y justamente creo que nos llevamos esa enseñanza, aplicar todas esas herramientas estadísticas a un caso real, el tema de la depuración y el análisis de los datos, que uno creo que termina de aprender bien todas las herramientas que aprende a nivel teórico cuando las aplica a un caso en concreto. Y nada, la forma de comunicar, sobre todo, cómo plasmar todo eso en un póster, que vos decís, tengo tanto que decir, pero lo tengo que, el poder de sintetizarlo y de plasmarlo de forma interactiva y justamente que sea de fácil lectura. Y obviamente que nos enorgullece si nosotras, por más que ganemos o no ganemos, nosotros decíamos, bueno, no importa si quedamos primera, segunda, tercera o no quedamos en ningún puesto. Lo que nos justamente nos llenaba de orgullo era el hecho de analizar una base de datos que le quede a la universidad como un insumo para decir, bueno, este portal de empleo, estas pasantías universitarias, esta conexión que nosotros hacemos entre estudiantes y empresas. ¿Qué resultados, qué impacto está teniendo? Entonces, a nosotros ya con el hecho de hacerle un aporte a la facultad antes de terminar nuestros estudios, con eso ya estábamos más que contentas. Así que, bueno, esa es la, la enseñanza también que nos llevamos. Destaco digamos, el nivel de pertenencia que tienen los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, porque cuando en las dos oportunidades, en el 2018 y en esta etapa, cuando se les pregunta sobre qué temática les parecería a ellos importante analizar y demás, bueno, como decía Mercedes y Valentina, impactadas por el trayecto, digamos, laboral y las pasantías que estaban haciendo desde la facultad, tuvieron esta temática como para poder devolverle, como ella decía, alguna información a la universidad y a la facultad en particular. Y en el 2018, con estos estudiantes que estaban transitando el tercer año, su temática de interés fueron los ingresantes y las trayectorias en el primer año. O sea que realmente el nivel de pertenencia que fomenta la facultad hace que, por lo menos en estas dos últimas experiencias, se vea impactado en la temática que eligen, ¿no? Con respecto a los aportes que tiene todo participar de este tipo de competencias en la facultad y en particular en la cátedra de estadística, tiene que ver con, bueno, ver, estadística es una de las materias relativamente marcadas en rojo dentro de las carreras, no es una de las materias favoritas, a pesar de que estamos hablando de ciencias económicas y demás, cuesta porque es un razonamiento distinto al que vienen acostumbrados con las otras materias que transitan. Entonces, bueno, esta cuestión de analizar datos reales nos llevó en su momento, en el 2018, a esta parte ya a introducir un trabajo de indagación dentro de la propia cátedra, donde trabajan con datos reales y hacen informes estadísticos. Mercedes y Valentina no estuvieron, o sea, son anteriores a esas cortes. O sea que toda esta cuestión de la competencia estadística y de lo que se está forjando a partir de los encuentros, de los congresos, de las jornadas, están impactando en alguna medida dentro digamos, de la educación y en particular en nuestra cátedra, digamos, digamos, las propuestas didácticas van tendiendo a esto, ¿no? Al análisis de datos reales, a pesar de los cortos tiempos que tenemos dentro del cuatrimestre, porque el programa de la materia es bastante grueso, abarca desde estadística descriptiva, serie de tiempo, número índice, regresión, y llegamos hasta la parte de inferencia y test de hipótesis. En un cuatrimestre solo se complejiza.
Así que bueno, este tipo de trayectos también nos lleva a corroborar a ver si hay algunos contenidos que no estamos desarrollando dentro del programa de la materia, que quizás al final de cuentas cuando hacemos los trabajos de investigación o de campo los estudiantes necesitan. Así que esto es como una retroalimentación constante, ¿no? Y las competencias a profundizar, que en este caso realmente fue un lujo trabajar con Mercedes y con Valentina porque presentaron que sus competencias estadísticas están a flor de piel, no tuvieron ningún inconveniente. Así que para la cátedra fue en positivo eso, pero esto de estar trabajando en otros ámbitos que no sea la mera aula también hace que crezcan lazos, porque esto de Mercedes y Valentina perdurará en el tiempo. En el 2018 con los estudiantes que ahora también andan por el mundo, tenemos contacto. Entonces, bueno, además de la cuestión académica, se queda esto de otro tipo de vínculo más allá del aula o de la propia facultad, ¿no? Así que, bueno. No sé si Mercedes querés agregar algo, si tienen algunas preguntas. Yo por mi parte no, creo que cubrimos bastante lo que era la presentación. No sé si alguien nos quiere hacer alguna pregunta, estamos para responderlas sobre el proceso de elaboración del póster o algo de eso. Bueno, un aplauso. Silvana tiene una pregunta acá. Acá con Diana también. No escuchamos, Mercedes, cuando vos comentaste que em, tenían que conocer, dijiste un software, ¿no? No sabemos si es para el tratamiento de datos o para la visualización, la presentación. Así que si querés contarnos un poquito ahí con qué programas estuvieron trabajando, te agradecemos. Y del programa del software que yo comenté es Microsoft Power BI, que justamente lo que te permite es subir la base de datos que vos tenés. Bueno, nosotros empezamos trabajándola en Excel. Era una base muy extensa de datos. Comenzamos por Excel, la depuramos, hicimos toda la limpieza, digamos, de todos los encuestados y justamente fuimos filtrando qué preguntas de esa encuesta, digamos, eran significativas para nuestro estudio y cuáles no. Y una vez que teníamos esa base en Excel ya depurada, la pusimos en este software para justamente cruzar variables y elaborar gráficas y demás. Más que nada para empezar esa primera interpretación de los datos y poder hacer ese primer análisis y pantallazo. Luego el tema del póster lo elaboramos en otra plataforma distinta que era como un poco más, justamente las gráficas y demás quedaban más lindas visualmente, porque Power BI, al menos nosotros le encontramos esa limitación en que es excelente y muy rápida la forma de poder plasmar gráficamente todos los números y lo que ya en una base de datos, pero no le encontramos la vuelta para dejar justamente esas gráficas, dejarlas lindas visualmente. Entonces nos basamos en todas las gráficas que pudimos obtener a través de Power BI para luego plasmarlas en otra plataforma que fue Canva para poder llevar adelante el póster. Muchas No sé gracias. si, no, de nada. Les acoto una cosita con respecto a eso, que nosotros dentro de la facultad tenemos el observatorio académico. El observatorio académico estamos trabajando bastante con Power BI porque realmente es una visualización de datos que potencia mucho el tema de las visualizaciones de asociaciones, al el estar filtrando constantemente entre gráficos en una misma pantalla, realmente el procesamiento de la información se hace bastante ágil. Y en el caso de Valentina, la experiencia que tuvo con la competencia de estadística también le sirvió porque hizo una pasantía en el observatorio académico y trabajó con el Power BI a partir de indicadores demográficos que nosotros tenemos año tras año de los ingresantes.
Y también de las trayectorias académicas tenemos el trabajo con el Power BI que se publica en un anuario dentro de la facultad. Entonces, también a Vale le resultó una experiencia posibilitadora el tema de hacer una pasantía dentro del observatorio académico. Muchas gracias por la explicación, Ale. Y bueno, felicitarlas también, igual que a los otros grupos, por todo el trabajo que han hecho. Quiero rescatar también una cuestión del trabajo de ustedes que me pareció interesante, dado que, bueno, en estos tiempos que tanto se critica la universidad, justamente nuestra universidad, como otras, tiene, digamos, la publicación de los datos abiertos, y que a veces no se conoce eso. De hecho, me hicieron acordar de una experiencia que tuvimos en el año 2021, todavía en época de la cuarentena, con carreras de acá de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias y de Arquitectura, que fue justo cuando se lanzó, digamos, el portal de datos abiertos, y tuvimos un trabajo entre estudiantes de 6 carreras, eh, quienes se pusieron en grupo a analizar datos de este portal, y la producción resultó en infografías y videos relacionados con ese análisis de datos. Y fue muy interesante también. Ahí tuvieron oportunidad de interactuar estudiantes de carreras tan distintas como ciencia política, matemática, arquitectura y biología, por ejemplo, dar un ejemplo, ¿no? Y bueno, me parece bárbaro que hayan utilizado también estos datos ustedes y lo hayan aprovechado para el objetivo del trabajo este, ¿no? Y que la competencia haya sido, digamos, como un móvil para que pudieran realizar este trabajo. Así que muchas gracias. No sé si alguien de los presentes, virtual o presencial, quieren hacer algún comentario. Acá va Cintia. Eh, no, me encantó la exposición, la verdad que felicitarlas por el trabajo, me encanta ver todas estas experiencias y me gustó también escuchar esto de no pensábamos solo en ganar, porque es verdad que un poco yo pensaba eso, digo, o sea, la gran cantidad de estudiantes que yo pensé convocar, creo que no se presentaron porque tenían miedo de perder, que un poco es lo que estaba comentando Daniela. Es como que está mucho esa cosa de a mí siempre me pasa esto de, hasta ahora en todas las instancias que me he presentado de concursos con estudiantes, siempre nos llevamos un premio. Sin esperarlo, ¿no? Porque es como que ahora Paula yo creo que tampoco venía con eso de vamos a hacer podio, digamos, pero es como que me parece que el que lo ve de afuera tiene como ese miedo de, ¿y si no gano, qué pasa? Y en verdad hay toda una instancia de crecimiento. Me gustó escuchar a Mercedes en esto que decía, lo que nos interesaba era dejar algo en la facultad. Creo que lo dijiste más o menos en esa línea, digamos, y no tanto el foco en a ver que nos vaya bien. O sea, me encantó eso que es pensar un poco en el proceso y en el crecimiento y en el aprendizaje, así que la felicito, muy bueno. Y bueno, nada más, para no seguir hablando. Sí. No, yo también quería felicitarlas a todas las profes y a los estudiantes también. Y quería, justamente en el sentido que dijiste recién, Cintia, de que yo considero, nosotros trabajamos en la línea de la educación matemática crítica y trabajamos la producción de significado en el marco de esa línea que está, bueno, liderada por Oles Cosmos. Y justamente, ¿no? Para que las acciones conduzcan a algún tipo de aprendizaje, dice Cosmos, las acciones de los estudiantes, tiene que haber dos condiciones, dice Escomo, y yo veo que en todos estos trabajos, estas condiciones, estos trabajos así de proyectos, de seleccionar el tema, una condición es que las acciones que llevan adelante los estudiantes tengan una meta, persigan una meta, que no sean acciones que están llevadas a cabo porque el profesor le indica qué es lo que hay que hacer, sino que hay una meta que se está persiguiendo y que además que haya elecciones posibles. Y acá en todos los trabajos se puso de manifiesto de qué manera los estudiantes tuvieron que hacer en cada etapa de ese proyecto distintas elecciones que había que determinar, bueno, desde el tema en que se iba a trabajar hasta las preguntas, pasando por las preguntas que se iban a hacer, después y en la última etapa la presentación
para elaborar el póster, ¿no? Las decisiones que hay que ir a tomar, que hay que tomar ahí, y son todas instancias son acciones que conducen a aprendizaje y son todas buenas instancias de aprendizaje, así que felicito realmente a todos los profes y también a sus estudiantes. Gracias, Sara. Yo una cosa que quería agregar y que me olvidé al principio, y lamento que ya se fue Guille, pero bueno, sé que Andrea le va a contar. Eh, Estas instancias como esta competencia surgieron desde el año 2008 de una manera justamente con el objetivo de compartir y de colaborar y porque es una problemática la educación estadística en todo el mundo. Justamente surgió esta necesidad de empezar a vincularnos, profesores, investigadores y estudiantes de distintas partes del mundo, en pos de tratar de mejorar, digamos, la educación estadística y de difundirla también. Y en ese sentido, siempre todos los objetivos han sido colaborativos, es decir, todo lo que trabajamos en la competencia de todos los países, inclusive hay un comité directivo, digamos, de este proyecto, todos lo hacemos ad honorem y porque tenemos pasión por la educación estadística. Y en ese sentido quería decir que Guillermo Sabino, que estuvo presente más temprano, pero se nota que se tuvo que ir, que es de la Universidad Nacional del Comahue, desde el año pasado me está acompañando como coordinador de la competencia en la instancia nacional. Yo ya soy vieja, ya desde el principio, digamos, he transitado todo esto y me han ido acompañando distintos profesores, inicialmente en la Universidad Nacional de Río Cuarto, profesores de la Universidad de Río Cuarto, que fueron los primeros impulsores, las primeras impulsoras, después de la Universidad Nacional del Nordeste también, Juan José Sosa, y ahora Guillermo. Y quería comentarles también que ser coordinador no es que alguien nos designó, sino que uno se puede ofrecer. O sea que si alguien, y no hay un número límite, o sea, podemos ser muchos coordinadores. Y digamos, el trabajo principal es justamente difundir la competencia, difundir esta instancia, convocar a la gente. Algunas veces hemos hecho algunos talleres también para ayudar a los profes. Em, entonces, si alguien quiere participar como coordinador, se puede ofrecer tanto desde la página de ISLP que mostré antes, como escribiéndome a mí y yo los pongo en contacto, por si a alguno de ustedes les interesa. Bueno, por mi parte, solamente agradecerles por todo el trabajo realizado y por esta instancia de intercambio que creo que es muy valiosa. Otros años no la hemos podido hacer y creo que es muy interesante esto de saber cómo fue el proceso y de que nos cuenten ustedes desde sus propias voces, ¿no? Y también otra cosa que quiero agradecer es a los evaluadores, porque también es un trabajo ad honorem. Y este año, y afortunadamente cada año tenemos más participantes, eso nos pone muy feliz también. Y por supuesto para los evaluadores es más trabajo, ¿no? Porque cuanto más trabajo, más póster se presentan, más trabajo es. Pero bueno, hasta ahora siempre hemos conseguido personas bien interesadas, digamos, que nos ayuden en ese proceso. Bueno, creo que listo. Lo leemos acá. A ver, vamos a leer los comentarios. Bueno, felicitaciones para todos. De Lorena, de María Paula. Excelente todas las exposiciones. Gracias por compartir este espacio. Magalí nos dice que hermoso, un conversatorio que nos enriquece a todos, sin duda, a quienes expusieron y a quienes escuchamos sus propuestas. Gracias a la facultad por generar este espacio. Y a Alejandra que nos dice muy enriquecedor el espacio y gracias por generarlo. Bueno, esperamos mantenerlo, sostenerlo y como les dije, el año que viene cuando hagamos las jornadas latinoamericanas vamos a, como en todas las veces que hemos tenido las jornadas, vamos a abrir otro espacio de conversatorio para la competencia. Así que no solo para los que presentaron, sino seguramente el año que viene para los que
vengan para la próxima instancia. Así que, por supuesto, tenemos los mails, así que les vamos a enviar información cuando tengamos definida la fecha y, y estaremos en contacto a través del correo. Gracias. Nos estamos viendo.